Bueno, primero tengo una obligación y un compromiso como representante de los colombianos en el exterior, representante en el Congreso de Colombia, se entiende, en la medida en que fui elegido por los que viven fuera, y España es un gran país como receptor que es de colombianos. Tenemos muchos migrantes y por supuesto quería enterarme directamente hablando con las distintas comunidades en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, de lo que está ocurriendo, de cómo les afecta y sobre todo qué se puede hacer desde el Congreso de la República y desde el gobierno mismo para atender toda esa problemática en esta situación tan especial de crisis económica por la que atraviesa España. Bueno, la primera, por supuesto, la capital, Madrid. Tuve la oportunidad de reunirme con la cónsul general de Colombia en Madrid y con un sector importantísimo de la comunidad colombiana, representada por asociaciones y organizaciones cuyos dirigentes estuvieron presentes y con ellos discutimos muchos temas. En particular la ley retorno, más que sobre la mirada que tiene el Estado español frente al retorno de los inmigrantes, desde el punto de vista de la nueva ley colombiana que se aprobó el pasado mes de junio y que ofrece algunos incentivos para los colombianos que deseen regresar al país en cualquier momento. Sí, creo que fue trascendental el insumo que recibí de quienes participaron en las distintas reuniones, porque una cosa es oír hablar de la crisis desde el punto de vista macrofiscal y otra cosa es ver la microsociología, es decir, la afección directa a muchos de los connacionales colombianos. Y en ese sentido, por ejemplo, recibí grandes enseñanzas en el tema de los salarios, de la seguridad social, cómo hacer que lo que se cotiza acá tenga validez en Colombia y no haya solución de continuidad, sino todo lo contrario. Igualmente en el tema de homologación de títulos, en fin, en múltiples aspectos fui nutrido y desde luego eso me va a servir para la implementación y reglamentación de la ley. Sí, en este momento es muy diferente. En Estados Unidos los colombianos vivieron su propia crisis en los años 2007, 2008. Fue un periodo muy difícil desde el punto de vista laboral, de oportunidades de trabajo, de ver cómo también se iban consumiendo los ahorros, en fin. Pero esa coyuntura se fue superando. No está del todo todavía superada, pero se atenuó muchísimo y creo que se estabilizó la situación de esos colombianos. Hay sectores con una gran capacidad de ahorro que siguen enviando remesas importantes al país, gente que lleva 10, 15, 20, 30 años, como digo, con algunos ahorros y capital. Y esto es muy diferente, por supuesto, a lo que ocurre en Venezuela, donde encontramos un arraigo, una gran población colombiana de segunda generación. No ha habido migrantes en gran número en los últimos 10 años hacia Venezuela. Y también tienen alguna capacidad de ahorro, hay mucho profesional y mucho joven que ha sido exitoso. También hay jornaleros, por supuesto. En el resto de Europa es distinto y el caso que más me inquieta y preocupa sin duda por la crisis actual es el de los colombianos en España. Bueno, en primer lugar, el verse o saberse en situación irregular, porque marca una gran diferencia y es un punto de partida para la discriminación y el maltrato. Y esto lo nota uno en Canadá, en México, en los Estados Unidos y en toda Europa. Y tal vez, paradójicamente, en donde hubo siempre un nivel de maltrato y las cosas han cambiado mucho, sería Venezuela.
pero ese es el primer gran problema. A Estados Unidos siguen llegando colombianos que, no obstante tener la visa, deciden superar el periodo de 6 meses que se les otorga en principio y se quedan en situación irregular. Y esa caracterización muchas veces indica que se trata de colombianos profesionales, valiosos, jóvenes, etcétera, pero se quedan. De todas maneras, las leyes no son tan restrictivas para el inmigrante en los Estados Unidos como son en Europa. Y, por supuesto, España, vinculada a la Unión Europea, presenta un panorama mucho más difícil. Ese es el grave problema. Y eso, pues, trae como cascada a otros. El distanciamiento de las oportunidades de empleo, de trabajo, la explotación, el no pago como debe ser, dificultades para estar protegido por la sanidad o las posibilidades en educación, etc. Y en España, en cambio, diría que hay una gran ventaja que por no haber la barrera idiomática es más fácil socializar y vincularse, integrarse, una vez se supere el tema de la regularización de documentos. Eso no ocurre en Canadá, eso no ocurre en Estados Unidos, pero a grosso modo diría yo que el principal problema es ese. Me afecta ver el capital joven colombiano que lucha a brazo partido en Europa, en los Estados Unidos, por abrirse camino. Es una gran inteligencia, gran capacidad de trabajo, y muchas veces uno encuentra un ingeniero, un médico, un arquitecto, haciendo labores que no corresponden a las que debería estar haciendo de acuerdo con su formación. Pero debo reconocer que sí me preocupa mucho por lo que representa en los costos esa huida de capital humano para el país. Al mismo tiempo debo reconocer que hay una gran inteligencia, una tenacidad no comparables en el contexto latinoamericano. Creo que es una pregunta no solo válida, sino una pregunta que nos obliga a actuar. Yo he pasado varias cartas a la Cancillería, inclusive logré tener en el 2010, a finales, una nueva alza que se intentaba, y siempre ponía un comparativo mucho más diciente que el tema de los pasaportes. Una autenticación o un poder en Colombia vale €1,50, y una autenticación o un poder en un consulado en España está alrededor de los €20 o más, cosa que es ridícula porque estamos hablando de una sobretasa que multiplica los costos por 10 o por 12. De manera que esta pelea hay que seguirla dando, inclusive esta situación la conoce la canciller, y vamos a seguir intentando para ver si puede haber una atenuación de los costos de los trámites consulares. Sí, la ley es una ley marco que por supuesto no puede distinguir entre los migrantes colombianos en España, en Canadá, en México, en Estados Unidos. No obstante saber que en cada país las circunstancias y los particularismos son diferentes. Pero la ley en general lo que pretende es otorgarles incentivos tributarios, aduaneros, es decir, unos incentivos de carácter económico a aquellos colombianos que en cualquier momento deseen regresar al país, lo cual significa que la ley no tiene una temporalidad, sino que quedará abierta en el tiempo para que en cualquier momento ese colombiano, si desea regresar, pueda hacerlo. Y por supuesto tiene también unas clases de retorno para los más necesitados, cosa que será de difícil implementación y reglamentación, pero que hay que lograr en lo que tiene que ver concretamente con el retorno solidario, humanitario, gente vulnerable, pues tenemos mucho que trabajar en ese sentido, pero básicamente los ejes económicos giran en torno al menaje, a los instrumentos o equipos de trabajo para aquella persona que desee proyectar su actividad en Colombia, lo mismo que estaba haciendo en el país que la recibió como inmigrante, e igualmente en la monetización o capitales que desee llevarse por pocos que parezcan.
Eso es más o menos lo que en general plantea la ley, pero repito, la situación de los colombianos en España por la crisis es bastante diferente, inclusive para la aplicabilidad y reglamentación de esta ley. Creo que es importantísimo hacer efectivo, más que como proyecto de ley, recuperar el acuerdo que hay sobre la seguridad social, por ejemplo. Igualmente impulsar mecanismos que faciliten la homologación de títulos, cosa que es de doble vía. Uno entiende que este país proteja a los suyos, y más con la crisis, pero hay que mirar ese tema también de los títulos. Y desde luego de acá para allá, los títulos adquiridos acá tengan no solo validez, sino tengan unos mecanismos facilitadores para que sean aplicables en Colombia. Y así hay una serie de puntos, por ejemplo, el de los centros de internación, mejorando las relaciones entre las autoridades colombianas y las autoridades locales. Hay muchos puntos y tengo el compromiso de revisar y estudiar cada uno. Sí, yo creo que ese tema desafortunadamente termina en una violación de los derechos humanos a los colombianos, pero que tiene como punto de partida explicativo el boom desafortunado que vivimos en relación con el narcotráfico en la década de los 90, que nos colocó un INRI. Y esa imagen negativa, si bien se ha disminuido, no ha desaparecido del todo. Y además fue amplificada y fue aprovechada por algunos estados para castigarnos con una cantidad de requisitos y restricciones en torno a los visados. Pero Colombia ha mejorado su imagen en el sentido de que ha logrado desmontar en alto grado el fenómeno del narcotráfico y ha trabajado en forma bilateral con algunos estados y lo ha logrado para que el principio de reciprocidad se aplique, así por ejemplo con México, con República Dominicana, con Jamaica, con Brasil, etcétera. El caso de Europa es mucho más complejo porque detrás del visado existe un tratado, el Tratado Schengen, que compromete a 26 de los 27 estados de la Unión Europea y creo que la salida es tener una gran fortaleza como nación en el sentido de que si bien al mismo tiempo la Unión Europea pretende que se abran nuestros mercados, 48 millones que somos, o toda América Latina, 550 millones, para sus productos y bienes, hay que entender que esos bienes, inversiones, capitales que llegan sin visado, libres, sin proteccionismo, etcétera, pues al final lo que tienen que atender es el bienestar y la calidad de vida del común de las personas. La esencia de una sociedad es el ser humano. Y me parece que si se pretende eso, también hay que entender que el ser humano es lo fundamental y que los visados tienen que reducirse en sus restricciones progresivamente hasta llegar al principio de reciprocidad. Yo soy una persona bastante progresista. No, yo estoy más del lado del centro izquierda más a la izquierda, porque creo que las ideologías enseñan mucho y el principio fundamental que uno debe atender es el de si hay o no hay inclusión social, el de si verdaderamente estamos en la ruta del Estado Social de Derecho o no. Yo creo que Colombia necesita un giro bastante fuerte en esta materia, pero sí quiero hacer una aclaración. En la metodología del mundo contemporáneo me parece que es mucho más exitoso el camino de la no confrontación radical que el camino de la confrontación radical. Y me explico en términos latinoamericanos. Prefiero la visión de Lula o de Michelle Bachelet, por ejemplo, a la confrontación de clases que ha construido el presidente Chávez en Venezuela. Creo que al igual que lo logró España en el término de una generación y media, el país, este gran país, logró desarrollar una gran inclusión social y construir una clase media maravillosa, y a eso aspiro que llegue Colombia algún día. Bueno, yo
no atendería la pregunta en esos términos. Me parece que el presidente Santos ha logrado grandes cosas, lo cual no quiere decir que no tenga preocupación por algunos de los sectores, como sería, por ejemplo, la locomotora de la minería. Me parece que debe haber un giro radical para no entregar tantas concesiones y para pensar en que nuestros recursos podrían ser explotados por nuestro propio capital humano y capital económico, y no depender de multinacionales para quedarnos con regalías ínfimas. Pero en otras cosas creo que ha habido un gran acierto por parte del presidente Santos, con una visión mucho más conciliadora. Basta recordar la ley de víctimas y de restitución de tierras y otros tantos programas, haber puesto el dedo en la llaga en el tema de salud, con ese gran aparato corruptor que había detrás y que por supuesto todavía hay que seguir señalando para que la justicia se aplique y para que haya, desde el punto de vista de las leyes, la reforma que se requiere. Desde el punto de vista del presidente Uribe me pareció muy importante haber logrado seguridad, haber enfrentado con contundencia la extrema izquierda que perdió su norte ideológico y cayó en las redes del narcotráfico y se dedicó a vulnerar pueblos inermes, pero creo que fue insuficiente. Y en uno y otro caso creo que tenemos que rediseñar un poco el tema de las políticas sociales y nuestra relación con el mundo para no caer en el marco de un neoliberalismo absoluto. Me parece que aceptando el capitalismo en el mercado uno podría lograr muchas cosas como las logró Felipe González en España. A los colombianos que están en Colombia, sobre todo a la clase dirigente, empezaría por la clase dirigente, que pensara con mucha seriedad que es mejor hacer cambios graduales que lleven a la inclusión social, a tener que soportar reacciones de confrontación. Y a la clase media que reencuentre su identidad y que piense más en los de abajo que en acomodarse a un estilo de vida que le imponen desde arriba. Y a las clases bajas que luchen por sus derechos y por sus inclusiones en todos los sentidos, que hagamos respetar el Estado social de derecho, sobre todo en los derechos económicos y sociales, y a la clase política que piense en lo que es su compromiso y no en acomodarse primero en torno a sus intereses, sino que entienda que cada uno está de paso y que es mejor dejar huella a dejar una estela de desperdicio de su tiempo, porque cada día que pase, cada semana, cada mes y cada año le costará mucho al país y en algún momento otra generación tendrá que ir detrás del tiempo perdido. Bueno, a ustedes muchas gracias Javier por esta oportunidad y muchas gracias Sancho. Los felicito por el excelente trabajo que están desarrollando y por consagrarse con vocación de servicio y profesionalismo a orientar la comunidad colombiana en esta zona de España.